Sus advertencias fueron ignoradas. Sus palabras parecían exageradas. Pero ahora todo está sucediendo exactamente como él dijo. El padre Malachi Martin, un hombre que estuvo dentro de los muros más secretos del Vaticano, reveló verdades ocultas que dejarían a cualquiera en estado de shock. Sus predicciones para Estados Unidos parecían increíbles hasta que comenzaron a hacerse realidad. Lo que dijo sobre el futuro del país es aterrador, urgente y real. Y lo más grave es que aún no ha terminado. El padre Malachi Martin no era un sacerdote cualquiera. Nacido en Irlanda en 1921, era un jesuita con profundos vínculos dentro del Vaticano. Hablaba varios idiomas con fluidez y era experto en teología e historia, por lo que ascendió rápidamente en la jerarquía de la Iglesia, trabajando directamente con algunas de las figuras más poderosas del Vaticano durante la década de 1960. Pero lo que realmente lo distinguía no era solo su conocimiento, sino lo que decidió hacer con él. Si crees en Dios y tienes fe en Jesucristo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. Que Dios te bendiga. Martin se alejó de los círculos internos del Vaticano, en una época en la que se esperaba silencio y se exigía obediencia. Lo que reveló después de marcharse sacudió los cimientos de la confianza en la jerarquía de la Iglesia. Habló de corrupción, engaño y una guerra espiritual que se libraba no solo fuera de la Iglesia, sino también dentro de sus propios muros. Sus libros, entrevistas y apariciones públicas solían tener un tono escalofriante, ya que estaban llenos de verdades que la gente no estaba preparada para escuchar. Muchos lo tacharon de extremista, otros lo llamaron profeta. Pero lo que realmente inquietaba a muchos, especialmente a los que estaban en el poder, era que daba nombres, revelaba rituales y describía alianzas secretas entre las élites mundiales y ciertos elementos dentro de la Iglesia. Advirtió que Estados Unidos se encaminaba hacia el colapso espiritual, manipulado por fuerzas que ya no estaban ocultas, sino plenamente activas en la sociedad, la cultura e incluso la religión. Era querido por muchos católicos fieles que veían en él a un hombre de gran valentía, pero odiado por aquellos que temían lo que él sabía. Sus advertencias no eran vagas, eran específicas, detalladas y respaldadas por sus años de experiencia tras las puertas cerradas del Vaticano. El padre Malachi Martin no daba la voz de alarma por fama. Lo hacía porque, según él, el tiempo se acababa. El padre Malachi Martin no solo advertía sobre los peligros espirituales, reveló conexiones profundas y preocupantes entre los más altos niveles del Vaticano y poderosas fuerzas políticas de todo el mundo. No se trataba de sospechas vagas, hablaba con claridad. Las decisiones tomadas en salas secretas estaban determinando el rumbo de naciones enteras, incluida Estados Unidos. Según Martin, el Vaticano se había visto envuelto en estrategias políticas globales durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, en lugar de limitarse a ofrecer orientación espiritual, algunos elementos dentro de la Iglesia comenzaron a formar alianzas con políticos, banqueros e incluso agencias de inteligencia. La voz moral de la Iglesia se estaba cambiando por influencia y protección. Afirmaba que, en muchos casos, el Vaticano ya no se resistía al espíritu del mundo, sino que cooperaba con él. Estas conexiones eran especialmente peligrosas porque no eran visibles para el público. Los acuerdos se hacían en silencio, sin rendir cuentas. Martin describió cómo algunos líderes dentro de la Iglesia apoyaban ideologías políticas completamente opuestas a los valores cristianos, simplemente por el poder. Incluso insinuó la manipulación de las elecciones y la configuración de la opinión pública a través de una sutil influencia coordinada. A sus ojos, Estados Unidos era especialmente vulnerable. Los cimientos cristianos del país estaban siendo sustituidos poco a poco por un sistema en el que la verdad, la tradición y la fe ya no tenían voz. Y lo trágico era que algunas de las personas que deberían haber defendido la verdad, los líderes de la Iglesia, estaban cooperando con quienes lideraban el ataque. Para Martin, esto no era solo una traición, era una traición espiritual.
Creía que muchos católicos estaban siendo conducidos por el camino equivocado, no por enemigos externos, sino por figuras de confianza internas. Y advirtió que, a menos que esto se expusiera y se detuviera, el coste espiritual para Estados Unidos y para el mundo sería devastador. Una de las afirmaciones más controvertidas y aterradoras del padre Malachi Martin fue que la Iglesia Católica había sido infiltrada desde dentro. No se trataba de una especulación. Según sus palabras, era un esfuerzo estratégico y organizado que había comenzado décadas atrás. Según Martin, personas sin interés en la verdadera fe habían accedido a la Iglesia no para servir a Dios, sino para desmantelar su presencia desde dentro. Afirmó que algunos de estos infiltrados eran miembros de sociedades secretas. Otros estaban impulsados por ideologías políticas que se oponían al cristianismo en su esencia. Lo que los unía era un objetivo común: debilitar la influencia de la Iglesia, distorsionar sus enseñanzas y utilizar su autoridad para servir a una nueva agenda global. No se trataba solo de hombres corruptos que buscaban beneficios personales. Formaban parte de algo más profundo, más oscuro y planificado. Martin advirtió que ciertos seminarios comenzaron a producir sacerdotes más leales a los movimientos políticos que a Cristo. Los resultados podían verse en el cambio gradual de la doctrina, la confusión entre los fieles y el creciente silencio sobre cuestiones morales. Poco a poco, paso a paso, la Iglesia comenzó a perder su poder espiritual, no por ataques externos, sino por una erosión deliberada desde dentro. Describió una época en la que los rituales sagrados fueron sustituidos por innovaciones modernistas, en la que la verdad fue sustituida por la ambigüedad y en la que la presencia de lo sagrado fue apartada para dar cabida a lo que él denominó una iglesia en la sombra. Esta manipulación creó división, desilusión, y llevó a muchos católicos a sentirse abandonados y confundidos. Lo que hacía que esta advertencia fuera tan aterradora era cómo coincidía con la experiencia vivida por muchos fieles. Martin no hablaba en teoría. Describía lo que veía, lo que oía y lo que vivía. Y según él, la traición de la Iglesia no era solo un error. Formaba parte de una guerra silenciosa por el alma de la humanidad. El padre Malachi Martin creía que la mayoría de la gente era ciega a la verdadera batalla que se libraba en el mundo. A menudo decía que la mayor guerra de nuestro tiempo no era política, ni económica, ni siquiera militar. Era espiritual. Una guerra entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, los ángeles y los demonios. Y el campo de batalla era el alma humana. Advirtió que un mal silencioso se estaba extendiendo por la sociedad, no a través de la violencia, sino a través de la corrupción de la verdad, la confusión y la lenta normalización del pecado. Este mal no gritaba, susurraba, no se imponía. Se disfrazaba de progreso, tolerancia y libertad. Y muchos lo acogieron sin darse cuenta de que estaban dejando entrar la oscuridad en sus corazones y hogares. Martin solía hablar de una tormenta perfecta que se estaba formando, una combinación de decadencia moral, traición religiosa y colapso social, todo lo cual conduciría a un momento en el que la humanidad ya no sería capaz de reconocer la verdad. Creía que esto no era aleatorio. Formaba parte de un ataque espiritual bien organizado, diseñado para separar a las personas de Dios, destruir la familia y silenciar la voz de la Iglesia. Esta guerra, decía, se libraba en todos los hogares, todas las escuelas, todas las iglesias y todos los corazones. Las armas no eran pistolas ni bombas, sino mentiras, tentaciones, distracciones y falsas enseñanzas. El diablo, creía él, ya no se escondía. Caminaba abiertamente por las instituciones, influía en los líderes y tergiversaba todo lo que antes reflejaba la voluntad de Dios. Para aquellos que aún creían, las palabras de Martin eran tanto una advertencia como una llamada a las armas, no en el sentido físico, sino en el sentido de la preparación espiritual. La oración, el ayuno, la confesión y el retorno a la verdad eran las únicas defensas. Dejó claro que esta guerra ya estaba en marcha, y que todos,
se dieran cuenta o no, ya estaban involucrados. Entre las predicciones más aleccionadoras del padre Malachi Martín, se encontraban 3 amenazas que, según él, golpearían a Estados Unidos rápidamente, sin previo aviso y con consecuencias devastadoras. No se trataba de desastres naturales ni de crisis económicas, aunque estos podrían seguir. Se trataba de invasiones espirituales y culturales profundamente arraigadas en el mal, diseñadas para romper la columna vertebral moral de la nación. La primera amenaza, según Martin, era el colapso de la claridad moral. El bien y el mal ya no se reconocerían como absolutos. En cambio, todo se volvería relativo. Las leyes se reescribirían para favorecer el pecado. A los niños se les enseñaría que la verdad era una elección personal, no una norma divina. Con el tiempo, la sociedad perdería su sentido de la orientación, a la deriva en la confusión, abrazando lo que antes se condenaba y condenando lo que antes era sagrado. La segunda era un ataque directo a la fe. Advirtió que surgirían esfuerzos organizados para desacreditar al cristianismo, no a través de una persecución abierta al principio, sino a través de la burla, la exclusión y la presión social. Los creyentes serían tildados de intolerantes, anticuados o incluso peligrosos. Se presionaría a las iglesias para que cambiaran sus enseñanzas, y quienes se negaran serían apartados o silenciados. La tercera amenaza era la traición interna. Martin creía que este sería el golpe más doloroso e inesperado. No vendría de enemigos externos, sino de figuras de confianza dentro de la iglesia, el gobierno e incluso dentro de las familias. Estas traiciones debilitarían la resistencia, confundirían a los fieles y permitirían que el mal se moviera libremente sin oposición. No dijo estas cosas para asustar, sino para preparar. Creía que el pueblo estadounidense, especialmente los cristianos, aún tenía tiempo para actuar si reconocían las señales. Pero una vez que estas amenazas se arraigaran, eliminarlas requeriría sufrimiento, sacrificio y un profundo retorno a Dios. Para Martín, la cuestión nunca fue si estas amenazas llegarían. Solo cuando el padre Malachi Martín se mantuvo firme en su creencia. La destrucción de la familia tradicional era el primer paso en el colapso espiritual y cultural de cualquier nación. Y advirtió que Estados Unidos estaba en el centro de este colapso. Lo que antes mantenía unida a la sociedad, los matrimonios fieles, la autoridad parental, el respeto a los mayores y la sacralidad de la vida, se estaba desmantelando sistemáticamente. Decía que la familia no era solo una unidad social, era un reflejo del orden divino. En la familia, los niños aprendían el amor, la disciplina, el sacrificio y la presencia de Dios. Cuando la familia se debilitaba, también lo hacía el alma de la nación. Martin creía que el ataque a la familia no era una coincidencia ni una evolución social, era deliberado. Un movimiento bien organizado buscaba redefinir el matrimonio, confundir los roles de género y volver a los hijos en contra de los valores de sus padres. Señaló cómo la televisión, la música y los medios de comunicación glorificaban la rebelión, la infidelidad y el egoísmo. Poco a poco, el divorcio se convirtió en algo normal. Se hacía quedar en ridículo a los padres, se burlaban de la maternidad. Los niños se veían expuestos a ideas adultas demasiado pronto, perdiendo su inocencia antes incluso de comprender lo que significaba. Y mientras esto sucedía, la voz de la iglesia se fue apagando, a veces incluso aprobando estos cambios para seguir siendo aceptada por la sociedad. Martin creía que este ataque no era solo cultural, sino una guerra espiritual. El mal sabía que si podía romper la familia, podría romper el futuro. Sin familias fuertes, la fe se desvanece, las comunidades se desmoronan y el caos sustituye al orden. Advirtió que, una vez que una sociedad deja de defender a la familia, comienza a pudrirse desde dentro. Su mensaje era claro. La familia debe protegerse, no solo por el bien de la tradición, sino por el bien de la salvación. Según él, la reconstrucción de una nación fuerte no comenzaría en la política ni en las calles, sino en el hogar, de rodillas, en la oración
y en el amor basado en la verdad. El padre Malachi Martin expresó su profunda preocupación por el futuro de la educación, no por la falta de recursos o tecnología, sino por el lento y peligroso cambio en lo que se enseñaba. A sus ojos, el aula se había convertido en un campo de batalla por el alma del niño. Lo que antes era un lugar de aprendizaje, se había convertido en una herramienta de manipulación. Advirtió que la educación en Estados Unidos ya no se centraba en la verdad, la razón y la virtud. En cambio, se estaba moldeando cuidadosamente para convertir a los niños en seguidores obedientes de un nuevo orden moral, uno que rechazaba a Dios, cuestionaba la identidad y borraba la historia. Según Martin, a los niños ya no se les educaba, se les programaba. Señaló que los valores tradicionales, como el respeto por la vida, la responsabilidad personal y la creencia en Dios, se estaban eliminando progresivamente de los libros de texto y las lecciones. En su lugar, se enseñaba a los alumnos que la fe estaba pasada de moda, que la moralidad era subjetiva y que la verdad era lo que la sociedad dijera que era en cada momento. Como resultado, las generaciones crecían desconectadas de sus raíces, confundidas sobre quiénes eran y sin saber qué estaba bien o mal. Martin creía que esto no era una casualidad, sino algo intencionado. Afirmaba que las ideologías opuestas a los valores cristianos se habían apoderado de las instituciones académicas a todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad. Los profesores estaban formados no solo para educar, sino también para influir, y muchos padres no eran conscientes de lo profundamente arraigados que estaban estos cambios. A menudo decía que quien controla la educación controla el futuro, y que, si las mentes de los niños se moldean con mentiras, la verdad se vuelve cada vez más difícil de reconocer. Martin no veía el sistema educativo como algo neutral, sino como uno de los principales campos de batalla en los que se libraba la guerra por el corazón de Estados Unidos, y que, con demasiada frecuencia, se perdía. El padre Malachi Martin no consideraba la televisión, la música o el cine como meras distracciones. Creía que se habían convertido en poderosas armas, herramientas de manipulación espiritual utilizadas para influir en los pensamientos, las emociones y el comportamiento a gran escala. Para él, los medios de comunicación ya no se limitaban a contar historias. Estaban moldeando las creencias de forma silenciosa, constante y peligrosa. A menudo advertía de que lo que la gente consumía a diario no era neutral. Detrás de cada programa, cada canción y cada titular, había un mensaje. Y en la mayoría de los casos, ese mensaje iba en contra de los valores de la fe, la familia, la pureza y la verdad. Con el tiempo, estas influencias no solo entretenían, sino que reprogramaban. Lo que antes escandalizaba a la gente se convirtió en algo normal. Lo que antes era pecaminoso se celebró. Martín creía que este lento condicionamiento de la mente era intencionado. Afirmaba que fuerzas hostiles al cristianismo habían tomado el control de las principales plataformas mediáticas y las estaban utilizando para erosionar los cimientos morales de la sociedad. El objetivo no era solo entretener, era distraer, confundir y sustituir la verdad de Dios por una falsedad. Hablaba de cómo el entretenimiento promovía la lujuria, la codicia, la violencia y la rebelión, sembrando estas semillas especialmente en los corazones de los jóvenes. Veía esto como parte de la guerra espiritual, la batalla por lo que la gente piensa, ríe y desea. Y una vez que el corazón se vuelve insensible al pecado, se vuelve sordo a la voz de Dios. Lo que más preocupaba a Martin era la rapidez con la que la gente dedicaba su tiempo y atención a estas influencias sin oponer resistencia. Las horas de exposición diaria minaban poco a poco sus defensas espirituales. Sin darse cuenta, muchos estaban invitando a la oscuridad a entrar en sus hogares a través de sus pantallas. Para Martin, la solución no era el miedo, sino la concienciación. Instaba a la gente a despertar, a proteger sus ojos y oídos, y a recordar que lo que entretiene al alma también puede destruirla si la aleja de la luz. El padre Malachi Martin
advirtió de algo que la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de admitir. El satanismo ya no se escondía en las sombras. Había encontrado una forma de surgir de forma silenciosa, sutil y peligrosa dentro de la cultura estadounidense. No hablaba de ello con sensacionalismo, sino con profunda preocupación. Lo que antes se consideraba maligno ahora se celebraba como arte, expresión o libertad personal. El diablo, advirtió, se había puesto de moda. Martin creía que la influencia satánica no se limitaba a rituales secretos o individuos aislados. Estaba presente en los símbolos, el lenguaje, la música y las imágenes que se introducían en la sociedad mayoritaria. Lo que antes pertenecía a los oscuros rincones de la rebelión había entrado en los hogares de millones de personas a través de películas, canciones, ropa e incluso programas infantiles. Lo calificó de infiltración silenciosa diseñada para desensibilizar a la población, especialmente a los jóvenes. A menudo hablaba de cómo los temas demoníacos se estaban normalizando. Las calaveras, las cruces invertidas, los rituales oscuros y los símbolos ocultistas ya no escandalizaban al público. De hecho, se comercializaban y vendían como entretenimiento, moda o identidad. Martin no creía que se tratara de una creatividad inofensiva. Lo veía como un ataque espiritual estratégico para hacer que el mal pareciera interesante, para hacer que la oscuridad pareciera hermosa. Lo que más le preocupaba era la rapidez con la que la gente aceptaba estas influencias sin cuestionarlas. Los padres no eran conscientes. Las iglesias guardaban silencio. Las escuelas lo ignoraban. Mientras tanto, los corazones de los niños y adolescentes se veían atraídos por ideas que glorificaban la rebelión, la muerte y la adoración de uno mismo. Martin también advirtió que el satanismo no era solo simbólico. Implicaba prácticas reales, juramentos reales y consecuencias espirituales reales. Y aunque muchos lo descartaron como ficción, él insistió en que la batalla era real. No se trataba solo de un cambio cultural. Era un intento deliberado de dar cabida al mal, eliminar a Dios y destruir la inocencia desde dentro. Su petición era sencilla. No permanezcáis en silencio. Reconoced las señales. Resistid a la oscuridad, porque lo que hoy es bienvenido puede esclavizaros mañana. Una de las advertencias más dolorosas del padre Malachi Martin no se refería a los ataques procedentes del exterior, sino a lo que estaba creciendo desde el corazón mismo de la iglesia. Habló abiertamente de un engaño espiritual que se extendía dentro de los espacios sagrados, de falsas enseñanzas disfrazadas de verdad, que alejaban a las almas fieles de Dios sin que ellas se dieran cuenta. Martin creía que se había producido una revolución silenciosa dentro de muchas iglesias. El evangelio ya no se predicaba con claridad y convicción. En cambio, se suavizaba, se remodelaba o se sustituía por completo. Advirtió que algunos líderes religiosos estaban más preocupados por complacer al mundo que por complacer a Dios. Se estaban eliminando los mensajes sobre el arrepentimiento, el pecado y la salvación. Y en su lugar llegaron palabras de consuelo sin desafío, esperanza sin santidad y aceptación sin verdad. Describió este movimiento como el auge de una contraiglesia. Parecía religiosa, sonaba espiritual y utilizaba el nombre de Jesús, pero no tenía raíces en la verdad de las Escrituras. Ofrecía sentimientos en lugar de fe, aplausos en lugar de reverencia y unidad sin doctrina. Martin advirtió que este engaño era mucho más peligroso que cualquier ataque externo, porque utilizaba el lenguaje de Dios para alejar a las personas de él. Lo que hacía esto aún más alarmante era que muchos de los fieles no veían el peligro. Los cambios se produjeron lentamente. Una palabra aquí, una nueva idea allá. Con el tiempo, lo que antes se habría rechazado como herejía, ahora se aceptaba como progreso. Martin veía esto como una estrategia del enemigo para confundir a la iglesia desde dentro, hasta que incluso los creyentes sinceros ya no reconocieran la voz del pastor. Su mensaje era firme.
manténganse arraigados en la verdad. Estudiad las Escrituras. Poned a prueba todas las enseñanzas, porque no todas las voces que hablan desde el púlpito son enviadas por Dios. Y no todos los mensajes que suenan bien conducen al cielo. El padre Malachi Martin solía decir que cuando una nación comienza a perder sus fundamentos morales, no solo se enfrenta a un declive cultural, se encuentra al borde del colapso espiritual. Para él, Estados Unidos no solo se estaba alejando de sus valores, estaba huyendo de ellos, destrozando los pilares que una vez le dieron fuerza, identidad y bendición. Él veía la decadencia moral no como un problema superficial, sino como una profunda enfermedad espiritual. Cuando la verdad ya no es bienvenida, cuando se celebra el mal y cuando se silencia la conciencia, lo que sigue no es solo confusión, es destrucción. Martin advirtió que esta decadencia no llegaría de golpe, llegaría lentamente, disfrazada de libertad, de elección, de progreso. Señaló cómo la sociedad había normalizado lo que antes era impensable. Actos que antes se consideraban pecaminosos, ahora estaban protegidos por la ley. Los líderes públicos ya no sentían vergüenza cuando se les descubría en mentiras, escándalos o corrupción. El entretenimiento celebraba la impureza. La educación eliminó a Dios de las aulas. Y las iglesias, por miedo a ser tachadas de intolerantes, dejaron de hablar del pecado por completo. Para Martin, esto no era solo una crisis cultural, era el comienzo del juicio. Creía que cuando una nación pierde el sentido del bien y del mal, su corazón se endurece. Las personas se vuelven espiritualmente ciegas. Y cuando los corazones se vuelven insensibles al mal, el arrepentimiento se vuelve casi imposible. En ese momento, solo una sacudida profunda y dolorosa puede despertarlos de nuevo. Lo que más le rompía el corazón era cómo el colapso moral estaba destruyendo a los inocentes. Los niños crecían en un mundo sin una dirección clara, expuestos a cosas que herían sus almas. Las familias se estaban desintegrando, y la iglesia, que debería haber sido un refugio, se había vuelto silenciosa o se había comprometido. La advertencia de Martin era clara. La decadencia moral no es solo un síntoma del cambio, es el último grito antes de la caída. A menos que la gente se humille, vuelva a Dios y reconstruya lo que se ha perdido. De todas las advertencias que dio el padre Malachi Martin, quizás ninguna fue más triste o más severa que las relativas al aumento de la apostasía dentro de la iglesia. Para él, la apostasía no se refería solo a la pérdida de fe de los individuos. Se trataba de líderes, comunidades enteras e incluso partes de la iglesia institucional que daban la espalda a la verdad que estaban llamados a defender. Martin habló de un abandono lento pero deliberado de la doctrina. Vio con dolor cómo ciertos líderes de la iglesia comenzaron a reinterpretar las enseñanzas fundamentales para adaptarlas a las exigencias de la sociedad moderna. En lugar de guiar a las almas hacia la santidad, algunos comenzaron a bendecir el pecado, a evitar las escrituras y a sustituir la verdad espiritual por filosofías humanas vacías. Esto no era una reforma, era una traición. La apostasía, dijo, no llegó a través de una rebelión ruidosa. Llegó a través del silencio suave, a través del compromiso, a través del miedo. Llegó cuando los pastores dejaron de advertir sobre el juicio, cuando sustituyeron la cruz por el entretenimiento, cuando le dijeron a la gente lo que quería oír en lugar de lo que necesitaba oír. Los efectos fueron devastadores. Sin una dirección clara desde el púlpito, la gente se volvió espiritualmente insensible. El discernimiento se desvaneció. Los falsos maestros ganaron influencia. La santidad se convirtió en algo opcional. Y poco a poco la fe se convirtió en una formalidad, algo que la gente hacía pero ya no vivía. Martín creía que esta era una de las últimas señales de una profunda crisis espiritual. Cuando los pastores ya no protegen a su rebaño, los lobos entran libremente. Cuando la iglesia ya no defiende la verdad, el engaño se convierte en la nueva doctrina. Y cuando la palabra de Dios ya no se predica con fuego y convicción, la luz comienza a apagarse.
Instó a los fieles a no desesperarse, sino a estar vigilantes, a permanecer en oración, a estudiar la palabra y a mantenerse cerca de los sacramentos. Porque incluso si la institución flaqueaba, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, perduraría. Pero solo aquellos cimentados en la verdad tendrían la fuerza para permanecer en pie. Entre las afirmaciones más misteriosas y preocupantes que el padre Malachi Martin hizo, jamás, se encuentra su referencia al llamado tercer secreto de Fátima, una profecía supuestamente revelada por la Virgen María a 3 niños pastores en Portugal en 1917. Martin afirmó haber leído este secreto durante su estancia en el Vaticano, y aunque nunca reveló su contenido completo, insinuó que no solo hablaba de la corrupción de la Iglesia, sino también de un gran sufrimiento directamente relacionado con el destino de las naciones, incluida Estados Unidos. Según Martin, la parte no revelada de la profecía advertía de un colapso espiritual tan grave que sacudiría los cimientos de la propia Iglesia. Pero también sugirió que este mensaje incluía una grave advertencia para Occidente, especialmente para Estados Unidos, que en su día había sido considerado un faro de fe, libertad y valores cristianos. Dijo que el secreto describía una época en la que el mal ya no se ocultaría, en la que la confusión prevalecería sobre la claridad y en la que incluso las más altas instancias de la autoridad religiosa se verían comprometidas. Creía que esto ya estaba ocurriendo y que Estados Unidos estaba desempeñando un papel central en la crisis que se estaba desarrollando. Lo que resultaba especialmente inquietante era su insistencia en que las advertencias de Fátima no se referían solo a la guerra o a la agitación política, sino a la pérdida de almas. La verdadera batalla era espiritual. Y Martin creía que Estados Unidos, debido a su influencia global, lideraría el retorno a Dios o aceleraría la caída en la oscuridad. Habló con tristeza de cómo el mensaje de Fátima había sido enterrado, ignorado o suavizado por los líderes de la Iglesia, temerosos de sus consecuencias, pero recordaba a sus oyentes que las advertencias de María siempre vienen acompañadas de una llamada: arrepentimiento, oración y retorno a la verdad. Si se ignoran, llega el juicio. Si se obedecen, fluye la misericordia. La elección, decía, seguía estando ahí, pero el tiempo se agotaba. El padre Malachi Martin hablaba a menudo de una purificación venidera, un tiempo de intenso sufrimiento, no para castigar, sino para limpiar. Creía que, antes de que pudiera producirse una verdadera renovación, tanto la Iglesia como el mundo, especialmente naciones como Estados Unidos, tendrían que pasar por un periodo oscuro y doloroso. No era un mensaje de desesperación. Era una última advertencia de un hombre que había visto demasiado como para permanecer en silencio. Martin nunca afirmó saber el día ni la hora exactos, pero insistía en que las señales ya estaban presentes. Confusión en la doctrina, colapso moral, división entre los creyentes y hostilidad abierta hacia la verdad de Dios. Todo ello apuntaba a una ruptura necesaria, a una intervención divina, no para destruir, sino para eliminar todo lo falso, corrupto y muerto. Lo comparó con un fuego espiritual, uno que quemaría las comodidades, las ilusiones y las mentiras a las que la gente se había acostumbrado. Los gobiernos caerían, las economías se tambalearían, las iglesias se vaciarían o quedarían al descubierto. Lo falso no sobreviviría. Solo lo que estuviera arraigado en la verdad, la oración y el sacrificio perduraría. Lo que más le preocupaba era que mucha gente no estaría preparada, no porque no se les hubiera advertido, sino porque se negaban a escuchar. Creía que este tiempo de purificación llegaría de repente, y aquellos que habían construido sus vidas sobre una fe superficial o una religión social se encontrarían perdidos y asustados. Pero para aquellos que se aferraban a Cristo, incluso en silencio y sufrimiento, habría esperanza al otro lado. La voz de Martin no estaba llena de miedo, estaba llena de urgencia. Creía que este período de prueba no era el final, sino el comienzo de algo nuevo.
un retorno a la santidad, una iglesia renovada, una generación de creyentes que ya no serían tibios, sino probados, purificados y verdaderamente vivos. A pesar de toda la oscuridad que exponía, el padre Malachi Martin nunca terminaba su mensaje con desesperanza. Siempre señalaba una última verdad. Todavía hay esperanza, pero solo para aquellos que responden. Según él, la hora era tardía, las señales eran claras y la batalla era real. Sin embargo, Dios no había abandonado a su pueblo. La puerta de la misericordia todavía estaba abierta, pero no permanecería abierta para siempre. Martin creía que lo que Estados Unidos y el mundo más necesitaban no era una reforma política, una recuperación económica o un cambio social. Necesitaban una conversión, un retorno a la verdad de la palabra de Dios. Un retorno a la oración. Un retorno al tipo de fe que se vive en silencio, obediencia y confianza. No solo se habla en público o se publica en Internet. A menudo recordaba a la gente que Dios no abandona a sus hijos, pero les permite sentir el peso de sus decisiones. Y si una nación le da la espalda a Dios, eventualmente sufrirá las consecuencias, no por odio, sino como un llamado a volver. Ese sufrimiento, por doloroso que sea, puede convertirse en un momento de gracia si conduce al arrepentimiento. La última súplica de Martín fue sencilla pero profunda. Volved a los sacramentos. Apartaos de las mentiras. Criad a vuestros hijos en la verdad. Guardad vuestra alma y orad. Orad como si todo dependiera de ello, porque así es. Sabía que muchos ignorarían esta llamada, se burlarían, retrasarían o negarían, pero para aquellos que respondieran, incluso en la debilidad, habría fuerza. Para aquellos que clamaran en arrepentimiento, habría misericordia. Y para aquellos que se mantuvieran firmes en la fe mientras el mundo caía en la confusión, habría paz. No la paz del hombre, sino la paz que solo Dios puede dar. El tiempo es corto, pero la gracia aún espera. Elige el camino estrecho mientras aún hay tiempo para recorrerlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.